que eres un ingeniero apasionado y que estás trabajando un proyecto secreto con una empresa que en ese momento realmente no es rival tuya, sino que están desarrollando en conjunto algo que pueden ver a un potencial para los consumidores y sí, en este caso hablamos de videojuegos. Bien, vamos a ver esta historia interesante de cómo una amistad que existía entre Nintendo y Sony después toma un giro inesperado y causa que nazca entonces la famosa consola de videojuego PlayStation. La historia se desarrolla precisamente con la hija de un ingeniero de Sony, tal vez no muy conocido en aquel entonces, de nombre Ken Kataragi. Y él había visto cómo su hija se entretenía jugando videojuegos en aquel entonces, y hablamos que eran los 80s. Para algunos de ustedes que son muy apasionados de los videojuegos, sabrán que aproximadamente en los 80s era considerada la cuarta generación de videojuegos y en su mayoría predominaban las gráficas de 2D. En aquellos años existían principalmente dos empresas rivales de videojuegos, una de nombre Nintendo y otra de nombre Sega. Y mucha gente, especialmente niños, pues adoptaban muy rápidamente estos videojuegos y empezaron a ser todo un fenómeno cultural en esos años. Fue entonces que Ken Kataragi decidió decir a Sony, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto para los videojuegos? Ahora, en aquellos tiempos, Sony era muy conocido, como a la fecha todavía, por hacer electrodomésticos de alta calidad, como eran lo que eran radios, transistores, reproductores de disco y otras cosas más. Y mostraban una gran afecto y pasión por los productos que lanzaban al mercado. Sin embargo, no se aventuraban a salir al mercado de videojuegos porque, según ellos decían, si llega a haber fallas, y recordemos que todavía en aquel entonces los videojuegos no eran tan alta calidad como los tenemos hoy en día, pero Sony temía que si salían videojuegos y las consolas eran defectuosas, la gente pensaría que el resto de su línea de productos sería igual de defectuosa. Así que para no manchar su buena reputación, muchos de los ejecutivos de Sony se resistían a la idea de los videojuegos, pero no así Ken Kataragi. Él entonces empezó un proyecto secreto juntamente con Nintendo. Ahora, en aquellos años, las consolas pues ciertamente tenían esta rivalidad de Nintendo versus Sega. Y algo que los distinguía mucho ya más adelante, cuando sacaron lo que son versiones del Nintendo Entertainment System y después del 64, era que el sonido que se hallaba en los videojuegos de Nintendo superaba a los de Sega. En el caso de los de Sega, pues era un sonido más techno y se podía escuchar mucho de los beats en una computadora, ¿no? Era un sonido pues muy estático con altos y bajos, realmente no había como que una fluidez. Sin embargo, Nintendo logró no solamente destacar igualmente en sus gráficas, pero también en añadir un sistema de sonido que era más avanzado. Esto precisamente gracias al trabajo de Ken Kataragi, que diseñó el chip de sonido para las consolas de Nintendo. Luego los empresarios y ejecutivos de Sony se dieron cuenta y ellos buscaron mejor terminar ese proyecto que tenían entre ellos dos. Sin embargo, Ken los convenció de que no terminaran esto y de que una buena relación con Nintendo se podía llevar a cabo. Solamente había que esperar y hacer una buena alianza y conservar la amistad existente. Entonces se le permitió continuar con este proyecto y Nintendo por un tiempo fue dominando el mercado gracias a las gráficas y también a la mejor calidad de sonido que tenía versus sus competidores. Más adelante esto resultó ser muy, muy genial para sus productos y demás que sacaban. Pero algo curioso en aquellos años era que los videojuegos, pues al igual que con los demás sistemas, eran a través de cartuchos, ¿no? Ahora, se estaba ya saliendo la tecnología que Sony y Philips habían desarrollado en conjunto, que era el famoso disco óptico o compact disc o CD o un CD-ROM, etc. O sea, el CD estaba ya saliendo y la tecnología superaba por mucho a la de un videojuego de cartucho. En este caso, pues los videojuegos de cartucho pues aproximadamente podían aguantar hasta 256 megabytes de información, aproximadamente por esos números, y un CD producido de los que estaban sacando Sony y Philips aguantaban una capacidad de 700 megabytes, ¿no? Aproximadamente unas 3 veces, un poquito más de 3 veces lo que un cartucho. No solamente eso, sino que la tecnología en CD facilitaba las gráficas, el rendimiento de audio y otras cosas más.
Fue entonces que todavía, ya que había Ken Kutaragi desarrollado el chip de sonido para Nintendo, también entonces decidió por qué no mejor hacer un sistema que pueda no solamente capturar los juegos de cartuchos de Nintendo, pero sino hacer un accesorio que también facilitara los juegos en CD. Ahora, la idea no solamente era ya tener videojuegos en formato CD, sino que Sony produciría un aparato que sería como un apéndice o un accesorio más dentro del mundo o universo de Nintendo, para que los usuarios pudieran también leer algunos datos, la música en CD que ya también estaba saliendo, información y otras cosas más. O sea, no solamente era para videojuegos, sino que iba a ser una herramienta o una multiherramienta de CD para Nintendo. Todo esto llevó a que ambos siguieran en esta amistad de seguir produciendo y colaborando para sacar juegos, productos y demás que fueran muy compatibles y poderlo mostrar en el famoso show CES en Chicago, que es el Consumer Electronics Show, o en español el show de consumibles electrónicos, en donde pues muchas empresas revelaban sus grandes avances, proyectos finales, productos novedosos y tipo flagship para ese año. Todo esto empezó a tener un buen índice, ¿no?, para lo que era Sony y para Ken Kutaragi. Sin embargo, tras bambalinas, los ejecutivos de Nintendo se dieron cuenta de que tal vez habían dado mucho poder adquisitivo a Sony. En este caso, Sony iba a mantener ciertos derechos sobre los productos, sobre las regalías, sobre los ingresos de la tecnología de CD y otras cosas. Y, sin embargo, decidieron tal vez mejor ya no ir por esa ruta y en vez de buscar una renegociación o algo con Sony, hicieron lo siguiente. Fue entonces que el 1 de junio de 1991 en Chicago, Sony, el primer día del evento, lanza su famoso PlayStation. Era el proyecto que así tenían en conjunto con Nintendo y iba a funcionar como un accesorio más que se podía conectar con Nintendo para reproducir juegos en disco, música, archivos y otras cosas más en compatibilidad con lo que ya existía de Nintendo. Y Sony estaba muy feliz de estar incursionando en este espacio, pese a que no era lo que tenían intencionado, pero por mantener una buena amistad con Nintendo, decidieron entonces proseguir. Sin embargo, al día siguiente, el 2 de junio del 91, Nintendo hace un llamado muy espeluznante para Sony. Y en este caso ellos anuncian las novedades que están sacando para el Nintendo y también anuncian frente a todo el mundo que esta colaboración para sacar juegos en formato de CD será ahora con la empresa Philips. Lo cual obviamente desató una furia y enojo grande en el mundo ejecutivo de Sony y también con Ken Kutaragi, quien previamente les había dado chips de sonido, ingeniería y muchas otras cosas que impulsó que Nintendo pudiera tener una ventaja más en el mercado de videojuegos. Todo esto causó un tipo de caos, ciertamente, y entendible, ¿no?, en las oficinas de Sony. Y muchos de ellos estaban muy decepcionados tanto por las decisiones tomadas, los proyectos, en este caso Norio Ogana, que era el director ejecutivo de Sony, también tuvo que recibir cierta crítica y demás, y fue un golpe humillante para Sony el que Nintendo de un día así para otro dijera, ¿sabes qué? No nos interesa estar contigo, nos vamos ahora con Philips y vamos a tomar esta tecnología que ellos también tienen y la vamos a incursionar, no queremos ver nada más con Sony. Esto también trajo un cierto momento tal vez de depresión para algunos de los diseñadores, ingenieros y demás. Y hubieron ciertos problemas porque ciertamente algunos ingenieros de Sony, de una edad relativamente joven, creían que el proyecto podía seguir adelante y ahora con mucha más inercia, ya que Nintendo había dado esta cachetada con guante blanco. Y otros decidieron que esto nunca debió haber sucedido y que precisamente ellos habían hablado de detalles como estos que podían surgir y que nunca, esa es una historia negra, una mancha negra en el mundo de Sony, la cual nunca debe repetirse y no debemos caer nuevamente en ello. Sin embargo, Ken, hablando juntamente con Norio, el jefe ejecutivo de Sony en aquel momento, le dijo, ¿sabes qué? O sea, entiendo que esto haya sido una humillación para nosotros. Entiendo que Nintendo nos traicionó y que esto no era lo ideal o lo planeado. Sin embargo, tenemos un potencial aquí y tenemos la tecnología. La estamos desarrollando muy bien y nos está saliendo de buena calidad.
Ahora, otra cosa que hay que también comprender era que por la cultura y demás dentro de las oficinas de Sony en aquel momento, pues no se le estaba dando un buen reconocimiento al trabajo que Ken Kutaragi y otros ingenieros ya previamente habían hecho, e incluso pues se les veía mal. Entonces él habló con Norio para proponer una solución y Norio le dijo: solamente hazlo, Ken. Esto le dio bastante ánimo y motivación para el grupo de Ken y sus amigos ingenieros, y decidieron entonces mudar las oficinas del desarrollo de videojuegos de PlayStation y ir a otra oficina propia de Sony, que era el grupo de estudio musical, que era el Sony Entertainment Music Group, o el grupo de música de Sony. En este caso, estas oficinas eran mucho mejor porque el detalle era, uno, alejarse de la presión, a veces de lo que hablaban y criticaban compañeros de trabajo, y buscar un espacio pues más tranquilo donde trabajar, lejos de todas esas mentalidades que pues reprimían la innovación que Ken traía, ¿no? Y otra de las ventajas era que precisamente esta rama de Sony estaba duramente trabajando con los CDs, porque ellos eran la disquera que estaba produciendo para varios artistas. Así que tenían el material de fabricación, la tecnología, los empleados, los ingenieros y demás para seguir destacando tecnología en CD, porque eso era a lo que se dedicaban. Después de esto, entonces Ken decidió: ¿sabes qué? Ya que estamos reubicados en estas oficinas donde probablemente podemos trabajar con más libertad e innovación, decidieron entonces hablar con Sega y preguntarles si Sega le gustaría colaborar con Sony e incluso intercambiar ideas y demás ingenieros para poder desarrollar mucho mejor el PlayStation. Al principio Sega aceptó y empezaron a intercambiar ideas, diseños y demás. En estos años era muy de moda la tecnología 2D para los videojuegos, tal como podemos ver en algunos casos de Super Mario 1 y 2 y 3 y otros juegos parecidos. Pero también empezó a salir lo que le llaman la tecnología de gráfico poligón. En este caso daba un efecto 3D, aunque no exactamente como al día de hoy los vemos, pero sí los precursores de inicios 3D de videojuegos, e incluso algunos videojuegos de pelea que estaban saliendo para algunas consolas, bueno, en este caso no consolas, pero sí juegos de arcade, o como nos decimos aquí en México, para las maquinitas. Bien, entonces ellos quedaron cautivados por la tecnología y el desarrollo gráfico que un solo videojuego de pelea estaba desarrollando, y podía tener estos efectos 3D. Así que Sony habló con Sega para que también pudieran ver e incursionar en los diseños y mejorar así la calidad de juegos que ellos estarían dispuestos a producir para PlayStation. Al principio Sega fue colaborando y demás, sin embargo cuando se pidió que fueran más seria la colaboración o el trabajo y que pudiera haber un desarrollo más fuerte entre ambos, incluso de capital y recursos, Sega decidió salirse diciendo: Sony no hace buenos productos y tampoco hace buenos videojuegos, no tenemos nada que hacer con ellos. Esto nuevamente volvió a ser como una cachetada para Ken y su equipo, que otra vez se enfrentaron a una empresa que nuevamente les dijo: no creemos en ustedes ni en el programa que están desarrollando sus ingenieros, sus gráficas, no hay más sentido en colaborar. Fue entonces que ellos decidieron: bueno, ¿qué hacemos? Ya pasamos por Nintendo, ya también Sega no quiere, y otra vez la presión de Sony de que esto no debió haber sucedido, por eso no estamos en el mundo de los videojuegos, no hay propósito en todo esto, deshagan el proyecto. Pero Ken siguió adelante, buscando la manera de que ya lo que tenían, ya la tecnología y demás estaba ahí, solamente faltaban unos empujones. Así que él y su equipo regresaron y buscaron las formas de seguir aprendiendo y renovando los sistemas gráficos que tenían. Después de todo, él mismo diseñó el chip de sonido, así que ¿por qué no mejor mejorar las gráficas y así hacer una buena competencia con los sistemas actuales? Le echaron bastante ganas a todo esto, y fue así como el 3 de diciembre de 1994 Sony lanza oficialmente el PlayStation número 1, o PlayStation como se le conoció en aquel momento. Fue una consola revolucionaria. Para empezar, era más delgada que la de los competidores, utilizaba menos poder eléctrico, hasta cierto punto. También la colección de videojuegos era mucho más compacta, porque recordemos que en aquellos años pues estaba viendo esta transición de los cartuchos, y en vez de que se tuvieran que comprar cartuchos algo pues obviamente gruesos, ahora los juegos venían en discos compactos, y en una repisa podías tener tal vez hasta 3 veces más la cantidad
que si tuviera solamente con juegos de cartucho. No solamente eso, sino que las gráficas que lograron rendir para el PlayStation fueron mucho más abundantes y realistas, al menos en aquellos años, versus los demás competidores. Y también, para hacer una buena cereza del pastel, pues Sony decidió hacer un precio económico con su consola para atraer así a nuevos clientes. Todo esto llamó la atención de nuevas generaciones de jóvenes, niños y demás que habían experimentado consolas de videojuegos de Nintendo y Sega, y el ver que Sony, una empresa que tal vez sus papás también compraban televisiones, radios, Walkman, CDs y demás, ahora también estuviera presente en el mercado de los videojuegos con una consola potente, delgada, que no requiriera cartuchos, con gráficas y sonido excepcional, fue un boom, fue un bang para todos ellos y rápidamente se vendió, ¿no? Haciendo así también que Sony pusiera atención en este programa que tal vez en algún momento ellos dijeron nunca sucedería, ¿no? O que fue todo un error desde el inicio. Así que realmente no lo fue, ¿no? Es un testimonio de la importancia de lo que es salir, innovar, buscar diferentes formas de crecer algo. Y hablando de explorar y de innovar, les recordamos también a nuestros queridos patrocinadores de Radio Aire MX. Hoteles Tocali, la calidez de su hogar lejos de casa. Un maravilloso hotel aquí en Tlaxcala Centro, lleno de diferentes arquitecturas y instalaciones para todos ustedes, ya sea que quieran habitaciones compartidas en modalidad hostal o privadas. Hoteles Tocali tiene algo para ustedes que muy seguramente les va a agradar y va a hacer su estancia mucho más interesante y cómoda y feliz si es que son turistas ya sean locales o nacionales. Dentro y fuera del estado de Tlaxcala, créanme que hay algo para todos. Igualmente como para sus mascotas, en la tienda de mascotas El Hámster Loco, ubicada en la calle 31, en la Loma Xicoténcatl, donde podrán encontrar diferentes accesorios para sus amigos peludos, perros, gatos, hámsters, cuyos, peces, iguanas y mucho más. Tanto de shampoos, medicamentos, ropas y accesorios para todo tipo de mascotas lo podrán encontrar dentro de esta tienda de mascotas llamada El Hámster Loco. Y bien, gracias a nuestros queridos patrocinadores por su apoyo y contribuciones para este programa y otros más aquí dentro de Radio Aire MX. Continuando entonces con esta historia del PlayStation. Más adelante, Sony vuelve a sacar lo que es el PlayStation 2 y es un mega hit, siendo una de las consolas que más rápidamente se vendió en aquel año, si no mal recuerdo tal vez 2005, pero fue una de las consolas que en aquel año que salió se vendió, pero sí por millones de unidades, superando el récord de 100,000 unidades vendidas, y la cantidad de videojuegos que también ellos sacaron juntamente con la calidad de sonido y gráficos fue superó a muchos que en aquel entonces también sacaron sus consolas, ¿no? Posteriormente, el PlayStation 3 y 4 incluso recibió algunos premios, y la innovación de Ken Kutaragi, que sigue todavía en el mundo de Sony, sigue haciendo todos estos efectos de onda dentro de la empresa, y un testimonio a que la innovación, la perseverancia, el cómo ver una oportunidad interesante de seguir mejorando el producto que tal vez en algún momento sí se hizo con una amistad, ¿no? Algo que inició como un proyecto secreto entre él y Nintendo para mejorar la calidad de videojuegos, terminó siendo un proyecto excepcionalmente grande, así como el lanzamiento de un producto icónico para Sony a la fecha, y con su recién salido PlayStation número 5, el cual también tiene gráficas de calidad Blu-ray y superiores, cantidad de almacenamiento, sonido, imágenes. Vaya, son cosas interesantes que día con día Sony va buscando mejorando en cada uno de sus productos, como lo sigue haciendo, y veremos en unos años, tal vez, no sabemos cuántos, pero puede ser que en 1 o 2, veamos qué calidad de producto sale con el PlayStation 6. O al menos calculamos que así le van a llamar, puesto que los predecesores vienen en número, en orden numérico, PlayStation 1, 2, 3, 4, actualmente estamos en el 5, por ahí también escuché que hay una versión de edición especial. Así que veamos en el momento que salga el PlayStation 6, si es que así se le llama, bueno, qué cosas novedosas va a tener. Y qué interesante que realmente Sony también haya decidido no abandonar este proyecto al fin, sino que poderle darle una libertad innovativa e ingeniosa a sus ingenieros, ¿no? Empezando con Ken Kutaragi, ¿no? Hace que realmente se destaque, ¿no? Uno pudiera pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado si tal vez se desanima el equipo? Si ellos piensan que todo fue un error desde el inicio y no desean ellos también entonces incursionar y combatir lo que les sucedió
qué hubiera pasado si Sony quizás sí lo hace pero a medias, ¿no? O si del proyecto se lo quitan a Ken y se lo dan a otro ingeniero que tal vez nunca estuvo desde el inicio, la historia posiblemente sería muy muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, gracias al trabajo de Ken, de su equipo, de Norio Oga, que era el director también que creyó en Ken, y otras personas tal vez que ahorita no logramos nombrar, pero que funcionaron enfrente o tras bambalinas, al día de hoy podemos agradecer y el mundo está feliz de que no se hayan decepcionado, no se hayan desmotivado, y el PlayStation al día de hoy sigue estando en nuestras manos, tal vez en las manos de hijos, sobrinos, nietos y mucho más, ¿no? Y seguimos disfrutando de gran calidad y contenido de videojuegos, de software, de ingeniería, gráfica y muchas otras cosas más que son posibles a través del PlayStation. Bien, espero les haya gustado esta historia y que los haya motivado a seguir sus sueños, a no perder ese ritmo, a seguir innovando, emprendiendo en cosas interesantes que verdaderamente los apasionan y que ustedes saben que también tienen un buen talento. Soy David Peña, líder de Ulango Learning y del podcast en colaboración con Radio Aire MX. Recuerden que pueden encontrar nuestro contenido al igual que de nuestros demás compañeros en la familia de Radio Aire MX, como Los Felices 30, Tlax Nativo, Centinela 21, y otros programas más como Detrás de los Códices. Si les gusta mucho la historia, lo recomendamos mucho. Entonces hay algo muy interesante para cada uno de nuestros fans aquí en la familia de Radio Aire MX. Y recuerden, si quieren talleres, webinars, algún curso, programa sobre tecnología educativa, inglés, desarrollo de software y demás, pueden ustedes contactar a Ulango Learning buscándonos también en nuestras redes sociales. Si tienen preguntas o comentarios sobre este episodio, algo que no les quedó claro, les gustaría saber más, o saben algún detalle que tal vez nosotros omitimos, por favor, déjenoslo saber en los comentarios. Recuerden que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en YouTube Music, también en Amazon Music y Spotify. Ahí podrán encontrar tanto el contenido visual o de audio, ya sea que ustedes quieran un podcast en video o podcast regular tradicional, siempre podrán encontrar nuestro material ahí. Solamente es cuestión de buscarnos. Recuerden, denos un like, síganos, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego.